Hola viajeros, en el capítulo de hoy visitamos Georgia, país que se remonta al antiguo reino de Iberia. Cerca de Kutaisi, la antigua capital, se encuentra el monasterio de la Virgen Gelati y hoy te lo enseño. Bienvenidos a 360 por el mundo. Uno de los encantos que tiene Georgia son sus iglesias y monasterios. Y yo hoy me encuentro en el monasterio Gelati, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que venid conmigo que lo vamos a conocer. Este complejo está rodeado por una muralla, data del año 1106 y alberga varios edificios construidos en los siglos XII, XIII y XIV. 3 iglesias de diferentes épocas. Como podéis ver, me encontré con alguno de esos edificios en obras por restauración en fachadas y zonas deterioradas por el paso del tiempo. Gelati, uno de los primeros monasterios de Georgia, fue construido en el siglo XII por uno de los reyes más queridos del país, David IV, conocido como David el Constructor. Aunque después se mudó a Tbilisi, quiso ser enterrado cerca de Kutaisi y eligió Gelati. Gelati no fue un simple monasterio ortodoxo. Durante bastante tiempo fue el centro cultural e intelectual más importante de Georgia. Tenía una academia que empleaba a algunos de los más célebres científicos georgianos, teólogos y filósofos de sus tiempos. El monasterio Gelati ha conservado un gran número de murales y manuscritos que se remontan a los siglos XII, XIII y XIV. La iglesia principal del complejo es la Catedral de la Natividad de la Virgen Gelati, famosa por sus pinturas de los siglos XII y XIII y algunos mosaicos bizantinos muy bien conservados. Las pinturas del techo son las más impresionantes. La más grande es una obra maestra del siglo XII, que representa a la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús. Domina el ábside de la iglesia principal y es una obra de arte de importancia cultural en Georgia. Además de las iglesias, hay un campanario que era la antigua puerta de acceso al complejo en el siglo XII. Su torre es la más antigua de Georgia.
También encontramos tumbas reales. La tumba del rey David el Constructor fue enterrado cerca de la antigua puerta de entrada. Incluso se dice que la reina Tamar está enterrada aquí. Para que los enemigos no la encontraran, la escondieron muy bien. La escondieron tanto que aún no se han encontrado sus restos. El plano del monasterio principal se diseñó en forma de cruz, símbolo de la crucifixión de Jesús y el cristianismo. Hay arcos en todo el monasterio, incluido el campanario. Junto a la catedral principal hay otras dos iglesias, la de San Jorge y la de San Nicolás, de los siglos XIII y XIV. Dato curioso, la iglesia principal es el único monumento medieval más grande de Asia Menor Oriental y el Cáucaso, que aún mantiene la decoración de mosaicos bien conservada, comparable con los mejores mosaicos bizantinos, además de tener el mayor conjunto de pinturas de los periodos bizantino medio, bizantino tardío y post-bizantino en Georgia, incluidos más de 40 retratos de reyes, reinas y altos clérigos. Pues ya me estoy despidiendo de este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like, vuestros comentarios aquí abajo y yo me despido. Y nos vemos en un próximo 360 por el mundo. ¡Adiós!